Muy bien, yo creo que entonces ya podemos dar inicio al seminario del día de hoy. Buenos días para todas las personas que nos acompañan en este miércoles de seminario de la Red de Investigación en Energía y Vehículos. Relieve, el día de hoy nos acompaña la doctora Ileana de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, quien nos estará presentando el tema mapeo del potencial de calentamiento solar de agua en la provincia de Salta, Argentina, indicadores técnicos y socioeconómicos para su planificación energética. Bueno, antes de empezar la presentación propiamente dicha, quería comentarles que este trabajo se desarrolló dentro del Grupo de Eficiencia Energética y Desarrollo Socioproductivo de INENCO CONICET Argentina. Dentro de lo que es este grupo de investigación tenemos un área específica que aborda temas de planificación energética con un enfoque territorial. Ello implica entonces la incorporación de los sistemas de información geográfico para analizar temas vinculados a la pobreza energética, al mapeo del potencial térmico y fotovoltaico, evaluación financiera y económica de implementación de energía solar y generación de escenarios prospectivos. Hoy por hoy también nos encontramos trabajando, abordando una línea nueva de trabajo referida a la definición de modelos de ciudad inteligente que incluyan energía solar. Bueno, este es un esquema breve de la presentación que se va a realizar, del contenido de la presentación. Vamos a presentar una pequeña introducción donde se va a destacar la relevancia del enfoque territorial para la definición de políticas adaptadas a un contexto local y vamos a plantear los principales desafíos inherentes a esta área disciplinar. Vamos a hacer una pequeña recapitulación del caso argentino, haciendo énfasis en el caso de la provincia de Salta. En cuanto a los aspectos metodológicos, se va a hacer énfasis en la forma en que se desarrolló el sistema de información geográfica, que nos permitió evaluar tanto el potencial financiero, económico y técnico de la implementación de energía solar térmica. Finalmente, en lo que respecta a los resultados, vamos a presentar los principales mapas obtenidos y vamos a vincular las relaciones entre los potenciales encontrados con el contexto socioeconómico. Finalmente, en las conclusiones se van a abordar temas inherentes a la definición de políticas en base a los resultados obtenidos y el rol de la energía solar en el contexto socioeconómico que nos encontramos. Bueno, teniendo en cuenta la estructura de presentación planteada, a modo introductorio es importante destacar que la demanda energética para calentamiento de agua de consumo sanitario representa un porcentaje significativo dentro del consumo de los hogares. Esto tanto en Argentina como a nivel mundial. Es por ello que en este contexto cobra relevancia la implementación de energía solar térmica, en este caso puntual a partir de la implementación de calefones solares, teniendo en cuenta que estos dispositivos tecnológicos tienen la capacidad de abastecer la demanda energética, pero también por el impacto positivo que representan en el contexto mundial del efecto sobre el cambio climático, debido a que nos permiten reducir las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, en el caso particular de Argentina, esta tecnología no se encuentra ampliamente difundida, y ello se debe principalmente a la existencia de barreras de tipo financieras y regulatorias. Cuando uno hace un análisis más exhaustivo de las políticas desarrolladas a nivel regional, encontramos que muchas veces estas políticas se desarrollan en un contexto de vacíos de estudios de factibilidad. Entonces, en este sentido, resulta de relevancia tener en cuenta la evolución de las distintas metodologías y técnicas desarrolladas a lo largo de la historia para la evaluación de la factibilidad de la implementación de estos sistemas tecnológicos. En este sentido, es importante destacar que en un principio los estudios de factibilidad se enfocaron al estudio del potencial técnico, pero teniendo en cuenta un enfoque micro, es decir, desarrollados para un sitio geográfico en particular o para áreas objetivos muy pequeñas. Hoy por hoy, la factibilidad técnica se encuentra ampliamente estudiada. Posteriormente, con el paso del tiempo, los estudios de factibilidad técnica se comenzaron a complementar con estudios de factibilidad financiera, pero teniendo en cuenta también un enfoque a nivel micro, como les mencionaba anteriormente, para áreas objetivos muy pequeñas. Sin embargo, este hito es importante de mencionar debido a que en este punto de la historia se comienza a observar una tendencia de estudios de tipo transdisciplinar. Hoy por hoy los estudios de factibilidad técnica y financiera se abordan teniendo en cuenta un enfoque territorial. Esto implica la implementación de sistemas de información geográfica para realizar análisis de tipo regional. Esto permite la posibilidad de incluir en el análisis aspectos de tipo técnico, aspectos ambientales, aspectos demográficos y aspectos socioeconómicos. Se espera entonces que con el desarrollo de este tipo de estudios se puedan abordar estudios que tengan un alcance regional pero con un gran nivel de detalle.
Es de esperar entonces que con este tipo de estudios sea posible definir políticas energéticas regionales, pero también adaptadas a los contextos locales. Y si bien lo que podemos decir en términos generales es que los estudios mencionados anteriormente constituyen aportes significativos a la planificación energética regional, hoy por hoy se presentan desafíos inherentes al desarrollo de sistemas de soporte a las decisiones más dinámicos que permitan evaluar ex ante los impactos de la implementación de la energía solar térmica, incorporando en el análisis aspectos de tipo técnico, financieros y económicos. Dentro de los aspectos económicos, resulta de importancia la estimación de la huella de carbono evitada como consecuencia de la implementación de energía solar. Esto permite que los nuevos sistemas de soporte a las decisiones tengan un enfoque de sustentabilidad. Bueno, teniendo en cuenta el objetivo, el contexto planteado anteriormente, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la viabilidad técnica, financiera y económica de la implementación de energía solar en la provincia de Salta, ubicada en el norte de la República Argentina. Otro de los objetivos que se planteó fue la integración de las relaciones geográficas entre la energía solar disponible, las condiciones ambientales, la densidad de población, el ahorro de energía y las emisiones evitadas de dióxido de carbono, a fin de proponer alternativas de implementación de energía solar térmica a gran escala como una contribución a la planificación energética regional. Bueno, teniendo en cuenta, vamos a hacer una breve recapitulación del caso argentino, haciendo énfasis en el área de estudio de caso que es la provincia de Salta. En el caso de Argentina, la demanda energética para calentamiento de agua de consumo sanitario representa el segundo consumo más importante a nivel de país. Esto corresponde al 50% de las importaciones de gas y se estima que corresponde también a un 10% del consumo energético residencial. Si bien en Argentina se han desarrollado algunos estudios vinculados a la estimación de la demanda energética, los estudios se desarrollan a nivel regional sin un elevado nivel de detalle y teniendo en cuenta que solamente existen este tipo de estudios para viviendas conectadas a la red de gas natural. Sin embargo, hoy por hoy se necesita un estudio con un nivel de detalle más importante y teniendo en cuenta todas las fuentes de energía del país, debido a que el acceso de las familias a las fuentes energéticas es bastante heterogéneo en Argentina. En el caso particular de la provincia de Salta, podemos decir, como observamos en esta sección de la diapositiva, que la provincia de Salta se encuentra ubicada en el noroeste de Argentina, limita al norte con Bolivia, al oeste con Chile, al este con Paraguay y hacia el sur con diversas provincias de Argentina. La extensión de la provincia de Salta es de 155.488 kilómetros cuadrados. Bueno, como podemos observar también en la diapositiva, en el mapa presentado, observamos que el paisaje de la provincia de Salta es bastante heterogéneo. En estos casos podemos mencionar entonces que la altitud en el caso de la provincia de Salta se encuentra en un rango de los 6.000 a los 190 metros sobre el nivel del mar y decrece en sentido oeste-este. La altitud en la provincia de Salta es un factor determinante de las distintas configuraciones de paisajes que se presentan, como podemos observar en la diapositiva, definiéndose al menos 5 regiones de importancia para el presente análisis, entre las cuales encontramos la región de Puna, la región de Valles Calchaquíes, la región de Valles Centrales, donde se ubican las principales ciudades de la provincia de Salta, y la región chaqueña. En cuanto al recurso solar, podemos mencionar que la radiación se encuentra dentro de un rango de 4.7 a 6.6 kilovatios hora por metro cuadrado y también decrece en sentido oeste-este. El recurso solar es máximo en la región de Puna, donde podemos observar que se superan los valores de 2.300 kilovatios hora por metro cuadrado por año. En el caso de la región de valles templados o valles centrales, el rango de variación se encuentra entre 1.600 y 2.000 kilovatios hora por metro cuadrado por año. Como habíamos mencionado anteriormente, el acceso a las fuentes energéticas es bastante heterogéneo tanto en Argentina como en la provincia de Salta. La provincia de Salta cuenta con 23 departamentos, de los cuales solo 10 departamentos tienen acceso a la red de gas natural y estos departamentos se encuentran ubicados principalmente en los valles centrales. Según el INDEC, la provincia de Salta cuenta con 300.000 viviendas, de las cuales el 18% utiliza como fuente energética principal la leña, 43% GLP, 39% gas natural y 0.3% electricidad.
Bueno, en cuanto a los aspectos metodológicos desarrollados para estimar los potenciales, se desarrolló un sistema de información geográfica, entendiendo a los sistemas de información geográfica como un conjunto integrado de medios y métodos informáticos que permiten recopilar, almacenar, transformar y modelar información georreferenciada. En esta diapositiva lo que observamos es un esquema general del sistema de información geográfica desarrollado para el estudio. En términos generales, entonces podemos decir que el área de estudio se descompuso en una serie de capas temáticas georreferenciadas, entre las que se incluyen, por ejemplo, la radiación solar, la temperatura y variables de tipo socioeconómicas que, una vez integradas y procesadas, nos permitieron obtener el potencial técnico, el potencial financiero y el potencial económico. De esta manera, entonces, el SIG desarrollado integra los efectos de las condiciones ambientales, como la radiación y la temperatura ambiente de la región, con la demanda de energía y las características socioeconómicas de la región. Un aspecto importante a destacar del estudio desarrollado es que se trabajó con un nivel de detalle de radio censal. Como podemos observar en esta sección de la diapositiva, entonces tenemos un esquema de lo que sería un radio censal, y un radio censal es la mínima unidad cartográfica definida por el INDEC para el relevamiento de variables socioeconómicas. En el caso de la provincia de Salta se cuenta con 1.358 radios censales. Entonces, en líneas generales, como les mencionaba anteriormente, el SIG nos permitió obtener el potencial técnico evaluado a partir del factor F, que es un indicador adimensional, que indica el porcentaje de la demanda energética que es cubierta por el recurso solar, el potencial financiero evaluado a partir del indicador NPV, que expresa desde el punto de vista del inversor, en este caso los hogares, si los ingresos proyectados superan los costos, incluyendo en el análisis el costo de oportunidad. En el caso del potencial económico, el indicador utilizado fue el SNPB, que expresa la contribución de la sustitución energética al bienestar nacional. En este caso se consideran en el análisis los costos evitados por la reducción de las emisiones de dióxido de carbono como consecuencia de la sustitución energética. En esta diapositiva lo que observamos es un esquema general del SIG desarrollado para la evaluación del potencial técnico. El potencial técnico en este caso lo que hace es vincular la radiación solar disponible con la demanda de energía y las características del sistema térmico a implementar. Para ello se aplicó el método gráfico F, obteniéndose como consecuencia de ello el indicador denominado factor F o fracción solar, que expresa la demanda de energía que es cubierta por el recurso solar con el dispositivo tecnológico evaluado. En la sección principal, aquí encontramos un esquema general, como les mencionaba, del sistema del SIG desarrollado, que está constituido esencialmente por 3 módulos. Un primer módulo que estima la demanda energética mensual y anual para cada vivienda de los radios censales evaluados, un módulo que estima el recurso solar y finalmente un módulo de integración que vincula las características técnicas del calefón solar con los módulos precedentes. En cuanto al módulo de demanda energética, es importante destacar que se utilizaron las ecuaciones de Boy-Bontas, en las cuales la demanda energética se encuentra en función de la cantidad promedio de agua consumida por las personas, un factor de carga térmica, un factor que refiere a la cantidad de días del año y un factor que indica la cantidad de personas por vivienda. En el caso del factor UT, que refleja la carga térmica, este se encuentra en función de la temperatura de referencia, es decir, la temperatura a la cual se utilizará el agua caliente, y la temperatura de cañería, que es la temperatura con la cual ingresa el agua al sistema solar. En este caso, entonces, podemos observar que las variables de entrada fueron las características socioeconómicas de la población y variables vinculadas con la temperatura media mensual y temperatura mínima y máxima. Una vez entonces realizado el procesamiento del sistema de información geográfico, el siguiente módulo estima la radiación solar sobre el plano inclinado utilizando el método de Lewis-Jordan. Finalmente, como les mencionaba, el tercer módulo integra los módulos anteriores con las características técnicas del sistema solar, permitiéndonos obtener entonces un mapa del factor F o potencial técnico. Bueno, en esta diapositiva lo que observamos es el esquema general desarrollado para la construcción del SIG, que evalúa el potencial financiero. El potencial financiero, en este caso, como decíamos anteriormente, refleja desde el punto de vista del inversor si los ingresos proyectados exceden a los costos, considerando en el análisis el costo de oportunidad.
Como podemos observar entonces en este esquema general es más sencillo. Las variables ingresadas al sistema de información geográfica corresponden a las fuentes energéticas utilizadas por las viviendas. Para este caso se consideró la leña, GLP, gas natural y electricidad. Se ingresa información referida a la tarifa energética, factores financieros, el potencial térmico y la demanda energética anual. Este sí, básicamente lo que realiza es un análisis de tipo costo-beneficio y el indicador que utilizamos para la evaluación del potencial financiero es el valor actualizado neto o NPV por sus siglas en inglés. Como observamos en la diapositiva, la fórmula del indicador está definida por un componente de costos negativos y un componente positivo que refleja los beneficios. El componente negativo refleja el costo de inversión y los costos operativos que deben asumir las familias, mientras que el factor SK es un factor que refleja los beneficios de la implementación del calefón solar, los beneficios financieros debido al ahorro anual por sustitución de energía convencional por energía solar. En este caso, entonces, estamos hablando de un costo evitado en energía. Como podemos observar, este factor depende de la demanda de energía, depende del potencial técnico y también de la tarifa energética analizada. En este caso, se trabajó con una tasa efectiva anual del 2% y un periodo de análisis de 15 años correspondiente al periodo de vida útil del dispositivo a instalar. Como resultado del procesamiento de este SIG se obtienen entonces mapas con valores de NPV para todas las fuentes energéticas evaluadas. Es importante destacar entonces que si el valor del indicador NPV es mayor a 0, entonces podemos decir que la implementación de energía solar térmica resulta factible desde la perspectiva económica. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos observar también es un esquema general del SIG desarrollado para evaluar el potencial económico. Entonces recordemos que este potencial económico evalúa la contribución de la sustitución energética al bienestar nacional. En este caso se tienen en cuenta en el análisis dos impactos de tipo positivo. Por un lado, la liberación del recurso energético convencional que queda libre para la sociedad para ser utilizado en un uso alternativo. Y el otro componente positivo es la liberación del recurso atmósfera como fuente sumidero de emisiones de dióxido de carbono. Lo que podemos observar entonces es un esquema general muy similar al presentado en la diapositiva anterior, con una diferencia en la cual se incluyen los factores de emisión, para el caso de Argentina, tomados del inventario de gases de efecto invernadero, y la cotización de los bonos de carbono en el mercado internacional. Nuevamente, el sistema de información geográfica lo que hace es realizar un análisis costo-beneficio. Como podemos observar en la fórmula del indicador de valor actualizado neto económico, o SNPV por sus siglas en inglés, se replican entonces los componentes negativos, pero como componentes positivos encontramos el factor SK que lo habíamos mencionado anteriormente y el factor K. El factor A, perdón. El factor A refleja el impacto positivo de la liberación del recurso atmósfera como fuente sumidero de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, este factor se encuentra afectado por la demanda energética de las viviendas, el factor F de potencial técnico, un factor de emisión asociado a cada una de las fuentes energéticas y un factor que define la cotización de los bonos de carbono en el mercado internacional. Bueno, una vez que el SIG realiza el procesamiento, es posible entonces obtener un mapa de SNPV para cada una de las fuentes energéticas evaluadas. Y nuevamente, si el indicador tiene un valor superior a 1, podemos decir que la inversión cuenta con factibilidad económica, por lo cual incrementa el bienestar de toda la sociedad. Bueno, para avanzar un poco en los resultados obtenidos en el estudio, en primera instancia lo que presentamos es, como podemos observar en la diapositiva, el mapa resultante de la demanda energética anual para cada una de las viviendas de los radios censales de la provincia de Salta. Podemos observar entonces que el rango de variación de la demanda energética oscila entre 1.792 a 6.000 kilovatios hora por año. Gráficamente podemos observar que los valores de la demanda energética se incrementan en sentido este-oeste. Y ello se debe al efecto de la altitud, que se incrementa también en sentido este-oeste, y en consecuencia al efecto de la temperatura, que se reduce también en sentido este-oeste. Encontramos entonces un promedio provincial de demanda energética de 4.332 kilovatios hora por año.
Bueno, el sistema de información geográfica desarrollado entonces nos permite obtener de alguna manera un ranking de radios censales en los que resulta prioritaria la implementación de energía solar térmica teniendo en cuenta la demanda energética, pero también permite obtener un ranking de demanda energética a nivel departamental o a nivel regional. Como mencionábamos anteriormente, entonces los máximos valores los encontramos hacia el oeste, en la región de Puna y Valles Calchaquíes. Bueno, en esta diapositiva lo que observamos es en primera instancia los resultados obtenidos para el potencial técnico de la provincia de Salta. Podemos observar entonces, recordando que este indicador nos permite varía en un rango de 0 a 1 y nos permite estimar la fracción de la demanda energética por vivienda que puede ser cubierta por el recurso solar utilizando el sistema térmico mencionado anteriormente, teniendo en cuenta, claro, las condiciones ambientales específicas y de demanda energética a nivel de radio censal. En términos generales, encontramos un promedio provincial de 0.66 del valor del factor F, lo que nos indica que en términos generales el 66% de la demanda anual de energía puede ser cubierta por el recurso solar. En este caso encontramos un rango de variación anual de 0.75 a 0.54. Un aspecto interesante que podemos observar en esta primera gráfica es el desempeño del factor F durante todos los meses del año y se encuentra graficado el factor F para localidades representativas de las regiones geográficas mencionadas previamente. En el caso del departamento de Rivadavia, que es esta línea celeste que observamos, podemos observar que para este caso se presentan las máximas diferencias entre los rendimientos del indicador para la estación de verano y la estación de invierno. En el caso de la estación de invierno observamos que los mejores rendimientos los encontramos para la localidad de Los Andes y San Carlos, ubicados en la región de Puna y Valles Calchaquíes. El rendimiento más bajo durante todo el año se observa para la ciudad de Salta, para la capital de la provincia. Sin embargo, a pesar de que presenta el rendimiento más bajo, podemos observar que en verano podemos llegar a cubrir hasta más del 70% de la demanda energética, mientras que en invierno el rango de cobertura oscila entre los 45 y 60%. Bueno, un aspecto interesante de destacar es que el sistema de información geográfica también nos permite realizar este análisis mensual del desempeño de F para los 23 departamentos de la provincia de Salta, pero también para cada uno de los radios censales de la provincia de Salta. Bueno, en esta diapositiva lo que observamos es el comportamiento del potencial técnico a nivel espacial. Lo que podemos observar en términos generales es que encontramos que el desempeño del indicador o de la fracción solar exhibe efectos combinados de la energía solar disponible, la demanda energética de las viviendas y la densidad de población. Pero en términos generales podemos decir que la provincia de Salta cuenta con un buen potencial técnico debido a que en el peor de los casos es posible cubrir hasta un 54% de la demanda energética. Entonces, como podemos observar en el mapa, encontramos regiones en las cuales el potencial técnico es máximo, teniendo en cuenta un rango de variación que va de 0.54 a 0.75. En el mapa lo que podemos observar es que los máximos valores de F se asocian, se encuentran hacia el oeste en la región de Puna y hacia el este en la región de Chaco. En este caso, para la región de Puna, lo que podemos mencionar es que el factor F resulta alto debido a la amplia disponibilidad de recursos solar, aun cuando la demanda energética en esta región tiene los valores más altos debido a que aquí se registran las temperaturas mínimas de la región. En el caso de la región de Chaco, observamos que el factor F también adquiere valores importantes y ello se relaciona con que a pesar de que esta región tiene menor disponibilidad de recursos solar, la demanda energética es la más baja de toda la región. Como podemos observar también en el mapa, el comportamiento del factor F varía en el territorio, reduciendo sus valores hacia el centro de la región. Y ello se debe principalmente a que en esta región el recurso solar disponible es menor que en el caso de Puna, pero aquí se exhibe un efecto de la densidad de la población en las grandes ciudades. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos en lo que respecta a la factibilidad financiera o el potencial financiero evaluado a partir del indicador NPV,
Podemos decir entonces que en toda la región la implementación de energía solar térmica es factible para todas las fuentes evaluadas y en todos los radios censales analizados, debido a que el valor del indicador NPV es superior a 1 en todos los casos evaluados. También podemos decir que los resultados resultan diferentes para cada una de las fuentes energéticas analizadas debido a las diferencias en el costo de la energía, el potencial técnico y el ahorro anual generado en consecuencia. Además, como mencionamos anteriormente, también existe una distribución geográfica bastante heterogénea del acceso a la energía a nivel regional. En esta primera sección de la diapositiva podemos observar entonces los valores promedios de gasto en energía por fuente energética y ahorro anual con la implementación del sistema solar térmico. En términos generales podemos observar que los mayores gastos anuales en energía y ahorros se presentan en los hogares que utilizan electricidad y leña, mientras que los mínimos se registran para los hogares que utilizan gas natural en toda la región. Como es lógico de esperar a partir de estos análisis, en esta sección de la diapositiva observamos los valores obtenidos de NPV discriminados por tipo de fuente. Nuevamente, en este caso, lo que observamos es que el valor de NPV es el más alto para las viviendas que utilizan electricidad, existiendo un retorno de la inversión correspondiente a 2 años. El mínimo valor se registra para las viviendas que utilizan gas natural, existiendo un periodo de retorno de la inversión de 3.37 años. En el caso de las viviendas que utilizan leña y GLP, se observan valores intermedios. Sin embargo, el hecho de que los valores de NPV resulten positivos para este grupo de viviendas es significativo debido a que agrupan el 61% de la población de la provincia de Salta. Haciendo un análisis integral de los gastos en energía, los ahorros anuales y los valores de SNPV, encontramos que en la región se presenta un escenario de inequidad en el acceso a la energía que fomenta la pobreza energética. Y ello se debe a que, como podemos observar en esta gráfica, los hogares que tienen acceso a la red de gas natural son los hogares que se encuentran en la mejor situación socioeconómica de la región, mientras que los hogares que utilizan leña constituyen la población más vulnerable de la región, pero como podemos observar tienen el segundo gasto energético más alto. Entonces esta situación agudiza el escenario de pobreza energética de la región. Como habíamos mencionado anteriormente, el acceso a las fuentes energéticas también es heterogéneo, por eso para esta presentación se va a hacer énfasis entonces en los valores obtenidos de NPV para las viviendas con GLP y con leña. En esta diapositiva lo que podemos observar es el comportamiento espacial del indicador NPV para las viviendas que utilizan GLP. Como podemos observar en el mapa, encontramos que, nuevamente para recalcar que en todas las viviendas que utilizan GLP, la implementación de energía solar térmica cuenta con factibilidad financiera. En este caso observamos un rango de variación del indicador que va desde 1.903 a $3.500. En este caso, si analizamos el comportamiento espacial del indicador, podemos observar que los máximos se registran para la región de Puna y Valles Calchaquíes, mientras que los mínimos se registran en la región de Chaco. En este caso es importante destacar que los valores de NPV resultan altos en Puna debido a que para esta región los valores de potencial técnico resultan máximos, pero también son máximos los valores de demanda energética, con lo cual los ahorros derivados de la implementación del sistema solar térmico también resultan altos y en consecuencia los valores de NPV son altos. En el caso de la región de Chaco, si ustedes recuerdan, también encontrábamos valores de potencial técnico alto, pero en este caso observábamos los mínimos valores de demanda energética, con lo cual al implementar energía solar térmica encontramos que los ahorros energéticos anuales resultan bajos y en consecuencia es de esperar que el valor de NPV también resulte bajo. En esta diapositiva entonces observamos el comportamiento espacial del indicador para las viviendas que utilizan leña. Recordemos que en este caso las viviendas que utilizan leña para abastecer su demanda energética representan la población más vulnerable de la región y corresponde al 18% de la población.
Nuevamente en este caso podemos observar un comportamiento similar del indicador al mencionado para las viviendas que utilizan GLP. En este caso encontramos un rango de variación que va de 1.910 a 3.400 dólares. En este sentido es importante destacar que resulta significativo que la factibilidad financiera resulte positivo para los hogares que utilizan leña, debido a que es la población más vulnerable de la provincia de Salta, y en este mapa se puede contribuir a mejorar el bienestar de esta población. Bueno, en cuanto a la factibilidad económica evaluada a partir del indicador SNPB, es decir, el potencial económico, encontramos nuevamente que para todos los casos analizados y las fuentes evaluadas, la implementación de energía solar térmica cuenta con factibilidad económica, debido al que el valor de SNPB en este caso es mayor a 0 para todos los casos evaluados. Las viviendas que tienen acceso que utilizan electricidad tienen los valores de NPV más altos, seguido por las viviendas que utilizan leña, GLP y gas natural. Nuevamente, en este caso encontramos que los resultados son diferentes, teniendo en cuenta la fuente energética reemplazada, el factor F y la cantidad de integrantes de los hogares por tipo de fuente. En esta diapositiva lo que observamos es en principio un mapa de las emisiones evitadas de los hogares que utilizan GLP, expresado en toneladas de dióxido de carbono por vivienda por año. En este caso observamos un rango de variación que se encuentra entre 0.59 y 0.9. A nivel de comportamiento espacial, podemos decir entonces que los máximos registros de emisiones evitadas de dióxido de carbono se presentan en la región de Puna y Valles Calchaquíes nuevamente, mientras que los mínimos se presentan en la región de Chaco. Ello se debe a que en la región de Puna el potencial técnico es alto, la demanda energética también es alta. Entonces, si se implementa energía solar térmica, es lógico esperar que la cantidad de emisiones de dióxido de carbono resulten altas. Teniendo en cuenta este comportamiento, entonces es lógico pensar que los valores de SNPB tengan un comportamiento análogo al de las emisiones evitadas de los hogares que utilizan LPG. En este caso, bueno, nuevamente observamos un rango de variación que se encuentra entre los 2.061 dólares a 3.600 dólares, nuevamente presentándose los máximos en la región de Puna y los mínimos en la región de Chaco. En el caso del potencial económico de las viviendas que utilizan leña, observamos un comportamiento espacial similar al planteado anteriormente, encontrando un rango de variación de 1.04 toneladas de dióxido de carbono equivalente evitadas por vivienda a 1.56. Nuevamente, los máximos se registran en la región de Puna debido al factor F alto, a la alta demanda energética, y en consecuencia la sustitución energética genera los valores más altos de emisiones de dióxido de carbono equivalentes evitadas. Los mínimos se presentan nuevamente en la región de Puna. Lo que sí podemos observar en términos generales es que la cantidad de emisiones evitadas como consecuencia de la sustitución energética en la región de los hogares que utilizan leña es superior a la de los hogares que utilizan GLP. En consecuencia, es lógico pensar que los valores de SNPB también resulten mayores. En este mapa podemos observar el comportamiento espacial del indicador SNPB, en donde encontramos un rango de variación que se encuentra entre 1.190 y 3.800 dólares. Estas diferencias encontradas en el comportamiento del indicador podemos atribuirlas a dos factores importantes. En principio, a que en estos casos también la demanda energética y las emisiones de dióxido de carbono resultan altas, debido a que nos encontramos en presencia de familias numerosas con demanda energética alta. Con lo cual es lógico pensar que las emisiones de dióxido de carbono evitadas con la implementación de los sistemas solares resultarán ser altas. Otro factor importante a tener en cuenta es que para la región, para la provincia de Salta, la tasa de emisión de dióxido de carbono es la segunda más alta de toda la región. Como les mencionaba anteriormente, para estos casos de viviendas que utilizan leña, estamos en presencia de la población más vulnerable de la región, por lo cual podemos observar a partir de estos mapas cómo la implementación de energía solar térmica trae aparejado un incremento del bienestar social que resulta de relevancia. Ya para ir cerrando y plantear las conclusiones,
Eh, Queríamos destacar que a partir del trabajo se logró construir un sistema de soporte a las decisiones que tiene un enfoque de sustentabilidad. En este caso, el sistema de soporte a las decisiones permite integrar las condiciones geográficas, ambientales y demográficas de la provincia de Salta. El sistema de información geográfica desarrollado, entonces, en el fondo nos permite identificar áreas de acción prioritaria para la implementación de energía solar térmica, permitiéndonos maximizar el bienestar social y minimizar el impacto ambiental con la sustitución energética planteada. Otros aspectos a destacar respecto de los análisis de factibilidad realizados en función de la obtención de potencial técnico, financiero y económico es que la implementación de energía solar térmica en la provincia de Salta cuenta con factibilidad técnica, financiera y económica. Es importante destacar que las áreas con máximo potencial técnico son áreas que se encuentran asociadas a una alta disponibilidad del recurso solar, pero también son áreas en donde se encuentra la población socialmente más vulnerable y son áreas en donde la densidad poblacional resulta baja. Entonces, a partir de estos estudios podemos observar entonces cómo al implementar sistemas de energía solar térmica en la provincia de Salta es posible entonces mejorar el bienestar social de la población, pero también mitigar los efectos del cambio climático. Los análisis integrados del SIC nos permitieron encontrar y exponer la inequidad en el acceso a la energía que existe en la región. Podemos observar entonces que el escenario actual agudiza la situación de pobreza energética y ello se debe a que, como mencionábamos anteriormente, la población más vulnerable tiene uno de los costos energéticos más altos. Es en este sentido que observamos que la implementación de energía solar térmica constituye un elemento estratégico que puede contribuir a revertir la situación actual. Sin embargo, en este contexto, las nuevas políticas energéticas deberían tener como objetivo también fomentar un modelo energético más equitativo, pero también requieren la modificación de las tarifas y los costos energéticos vigentes en la actualidad. En cuanto a aspectos de política energética que podríamos analizar a partir del estudio, es importante destacar que la implementación de energía solar térmica debería realizarse teniendo en cuenta el objetivo de maximizar el bienestar social y revertir la situación actual de inequidad en el acceso a la energía. El sistema de soporte a las decisiones desarrolladas entonces nos permite priorizar diferentes áreas y población en la cual se debería focalizar la sustitución de energía. Podemos observar entonces que en términos generales sería adecuado iniciar el proceso en aquellas viviendas que utilizan leña y GLP, dado que son hogares que son vulnerables desde la perspectiva social, pero que también representan el 61% de la población de la provincia de Salta. Entonces, estas políticas energéticas también deberían tener como objetivo, además de cambiar de modificar el escenario actual, minimizar el impacto ambiental del modelo energético vigente, y se puede plantear entonces un enfoque progresivo de sustitución energética, también teniendo en cuenta las diferentes regiones de la provincia de Salta. Por otro lado, también encontramos que es necesario desarrollar políticas energéticas que estén orientadas a la promoción de equipos fabricados a nivel nacional. También consideramos que es necesario implementar un sistema de créditos para adquirir sistemas térmicos, pero con una baja tasa de interés, ello teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de la población, y también teniendo en cuenta que la implementación de energía solar térmica puede contribuir a mitigar los efectos del cambio climático de la matriz energética. Entonces se podría pensar en hacer esta sustitución de energética en el marco de programas internacionales de cambio climático. Y bueno, gracias. Aquí termina la presentación. Muchas gracias, Ileana, por tu presentación, entonces, y por ser tan cumplida con el tiempo. Entonces damos inicio a la sesión de preguntas. Ya hay algunas personas que tienen inquietudes, entonces vamos a darle la palabra a Mónica Huerta. Adelante, Mónica. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, Ileana, muy interesante. Aunque dijiste ya algo en las conclusiones, yo había hecho mi pregunta antes. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las políticas públicas para hacer el cambio en los hogares de bajo recurso del uso de leña por energía solar? Porque bueno, los equipos son costosos. Y la segunda es, ¿se están utilizando estas técnicas de energía solar
para el sector agropecuario en esa provincia? Sí, bueno, para ir respondiendo a las preguntas, en realidad el caso en la provincia de Salta es bastante particular. Como observamos en el estudio, si bien encontramos que el potencial técnico, el potencial térmico es alto, no se están desarrollando o no se masificó el uso de calefones solares en toda la provincia de Salta. Hoy por hoy, la Secretaría de Energía tiene una agencia que se destina, digamos, a formular este tipo de políticas, y hoy por hoy están desarrollando un programa provincial para la implementación de calefones solares, pero todavía no están definidas políticas concretas. Está esbozado, digamos, la intención está esbozada en el plan energético regional, pero no con políticas concretas. Lo que sí se prevé es llegar a la población más vulnerable a partir de implementando energía solar, pero fomentando los créditos a una baja tasa de inversión. Pero bueno, también es particular el caso de la provincia de Salta porque, bueno, como vimos en los mapas, en realidad las regiones son bastante extensas y hay muchas regiones en donde los radios censales son radios rurales. Entonces, el acceso a esas regiones también es bastante complicado. Sin embargo, también se desarrolla en la provincia de Salta el programa PERMER, que también tiene como objetivo llegar a esta población más vulnerable, y en principio lo que se le instaló hasta la fecha son paneles solares fotovoltaicos para que puedan tener acceso a servicios esenciales. Todavía falta trabajar la parte de implementación de energía solar térmica, pero también está previsto en un plan provincial, aunque todavía no se ejecutó. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Y en el sector agropecuario? Que era mi segunda pregunta. En el sector agropecuario, sí, en el sector agropecuario hay bastantes más aplicaciones de energía solar térmica. En particular, el grupo de investigación trabaja con algunos productores vinculados al proceso agroindustrial, por ejemplo, de secado de tabaco, y también el uso de secadores solares para deshidratar alimentos. Entonces, a nivel agroindustrial, desde mi perspectiva, hay un avance en la implementación de energía solar térmica. Todavía queda un camino largo por recorrer, teniendo en cuenta el amplio potencial que tiene la región, pero sí hay algunas experiencias exitosas. Muy bien, muchas gracias, Ileana, por tu respuesta. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Mariela. Adelante, Mariela. Gracias, Mari. Muchas gracias, Ileana, por tu presentación, bastante extensa, un montón de información sumamente interesante, ¿no? Que hace falta procesarla quizás un poquito para quienes no estamos muy pegadas en el área, ¿no? Bueno, mi pregunta es sencilla. Por supuesto que entiendo que tu presentación se orientó más al estudio de sustitución de energía en provincias quizás con poblaciones rurales más vulnerables, mayormente rurales. Sin embargo, digamos que en virtud de la importancia que tiene desde el punto de vista del impacto ambiental usar estas tecnologías, si se tiene quizás alguna estadística sobre la acogida que pueda tener la sustitución de energía en poblados que quizás siendo todavía rurales no dependan de la energía eléctrica o no hagan mucho uso de leña, sí, energía eléctrica, pero donde posiblemente pueda ser factible sustituirla por los paneles solares. Sí, está buena tu pregunta porque nos permite discutir un poco acerca de también una de las barreras que existen tanto en Argentina como en la provincia de Salta, que tiene que ver con las barreras sociales de implementación de energía solar. En este caso, bueno, desde el grupo de investigación también realizamos análisis de percepción social de cómo ven las comunidades y también el sector urbano la implementación de este tipo de tecnologías. Lo que encontramos es que en términos generales a veces también la inclusión de energía solar térmica resulta complicada en algunos casos debido a las pautas culturales que tienen las familias, pero también por otro lado debido a que son regiones que tienen marcada vulnerabilidad social. Entonces muchas veces las necesidades no necesariamente se acoplan con este tipo de sustitución energética. Por ejemplo, encontramos regiones en la Puna en donde la prioridad es satisfacer las necesidades básicas de alimentación, entonces las necesidades energéticas quedan relegadas a un segundo plano. Sí, en este sentido me parece importante
realizar un trabajo mancomunado entre las instituciones, que es algo que todavía nos queda a nosotros por desarrollar en la provincia de Salta, una mayor interacción entre los distintos agentes gubernamentales para lograr de alguna manera con planes provinciales o nacionales satisfacer estas necesidades, ¿sí? Tanto las necesidades básicas, pero hoy por hoy también el acceso a la energía se concibe como un derecho humano, ¿sí? Entonces son necesidades que van de la mano. En el caso de las ciudades, la situación es un poco diferente debido a que en estos casos no es tan complicada la barrera de tipo cultural, pero bueno, sí hace falta también un trabajo más profundo a nivel de desarrollo urbano con políticas que justamente fomenten la implementación de tecnología solar. Existen muchas dudas también de la población, particularmente en las ciudades, de si realmente es una inversión rentable la implementación, por ejemplo, de sistemas térmicos o sistemas fotovoltaicos. Pero bueno, ese es el escenario general de la provincia de... Bueno, pues muchísimas gracias. Verdaderamente que tu respuesta ha sido muy extensa. Muchas gracias. Y bueno, ojalá que podamos quizás extender este tipo de estas metodologías que usaste para poder detectar esas factibilidades en otros lugares de América Latina. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Ileana. Gracias a vos. Muy bien. Bueno, entonces ahora damos la palabra a Gabriel. Adelante, Gabriel. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Ileana. Mi pregunta justamente era parecida como terminó la interacción anterior y es con miras al trabajo a futuro que podría usted tener. Parece súper interesante los hallazgos de inequidad energética y me pregunto por lo tanto si con la información que tienen en su país, en Argentina, piensa extender este tipo de estudios a otros lugares o más bien le interesaría profundizar en esta región y abordar los temas que hablaba de política pública y demás. ¿Qué sigue para usted? En realidad nos interesan las dos cosas en el grupo de investigación. En particular, tenemos ahora estamos iniciando un trabajo para, en función del potencial técnico, evaluar qué pasaría, digamos, con los indicadores de pobreza energética si incluimos energía solar térmica. Esto nos abre también las puertas a nosotros en el sentido de conectarnos también con organismos estatales encargados de la política energética para que ellos puedan desarrollar políticas energéticas, como mencionábamos, más estudios regionales, pero adaptadas a un contexto local. Entonces, en primera instancia, estamos trabajando con Secretaría de Energía para ver la posibilidad de que los estudios que realizamos les sirvan a ellos para desarrollar política energética. Y bueno, y a futuro también nos queda un amplio espectro de análisis. Hoy por hoy también estamos tratando de extender el análisis a otras regiones, incluida toda Argentina. Tenemos interés en eso y también estamos profundizando en el nivel de detalle de los potenciales encontrados. Como les mencionaba anteriormente, estamos iniciando una línea de trabajo que tiene que ver con el desarrollo de modelos de ciudad inteligente. Entonces, en el futuro cercano, la idea es evaluar estos potenciales, pero dentro de las ciudades. En este caso, estamos intentando trabajar con un relevamiento con drones para generar modelos de 3 dimensiones de las ciudades y en función de eso evaluar qué le conviene a la población, si sistemas fotovoltaicos o sistemas térmicos o cuál es la mejor combinación para maximizar justamente el bienestar social. Correcto. Suena muy interesante. Felicidades. Muchas gracias. También Gonzalo, adelante, te damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Simplemente una acotación. Yo trabajo con Ileana en el grupo dirigido por Miguel Condorí y me quedé pensando en una de las cosas que estaba ella exponiendo en la última diapositiva, en la de conclusiones, donde hacía hincapié como una de las conclusiones a destacar incentivar el desarrollo nacional de equipos solares térmicos, ¿sí? En lugar de favorecer la importación de equipos. Esto tiene 2 razones. La primera es que los equipos construidos de manera local suelen ser equipos de menor eficiencia de conversión térmica, o sea, de menor eficiencia energética, pero de menor costo. Y de acuerdo al indicador, una de las conclusiones que es interesante es que por la factibilidad del lugar, de la región de Salta, nosotros podríamos estar operando con un sistema que incentive
la producción local de equipos solares térmicos, que serían de menor costo que los equipos importados, de menor eficiencia, pero acorde para la potencia o para el relevamiento del lugar, para el índice global que representa el nivel de radiación y la intersección de los distintos factores de consideración para la región de Salta, ¿sí? Entonces, eso como primera conclusión. Y otra cosa respecto a esto último que estaba comentando Ileana sobre la pregunta de Gabriel, es que creo yo que el método en sí es sumamente interesante al respecto de que se puede partir de una base de datos geolocalizada y hacer una intersección de distintas capas de información y a partir de ello obtener un índice global que represente la intersección de esas capas y de esos factores de información para un determinado punto espacial en una determinada época del año. Entonces tenemos superposición de datos espaciales y temporales de distintas capas de información. Solamente eso. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. En realidad lo que dice Gonzalo también es muy importante debido a no solo que podemos, o sea, con la estrategia que mencionábamos de potenciar la industria nacional, esto tiene una clara repercusión también sobre la generación de empleo, que es un aspecto importante a considerar en la región. Ok, muy bien. No sé si haya alguien más, tenemos unos minutitos para una última pregunta. José Ignacio, adelante. Yo. Me llamó mucho la atención el factor F que presentaste para determinar la demanda energética, pero quedé perdido. ¿Me podrías volver a explicar en cortito cómo se determina? El factor F, ahí vuelvo con la diapositiva. Ya estamos volviendo. Bueno, acá está el esquema general de el factor F, y en realidad lo que podríamos hacer énfasis quizás para explicar con mayor simplicidad el factor F es tener en cuenta las ecuaciones que están colocadas aquí. Entonces, como decíamos, el factor F es un factor que fluctúa en un rango de 0 a 1 y expresa el porcentaje de la demanda energética que puede ser cubierto por el recurso solar. Entonces, el primer paso para estimar el indicador refiere a la estimación de la demanda energética mensual y la demanda energética anual. En este caso... Perdón. Esa demanda, ¿cómo se obtiene? Esa demanda se obtiene teniendo en cuenta estos factores que están mencionados aquí. Entonces depende de la cantidad promedio de agua de consumo sanitario que consume una persona. Estos factores están determinados, por ejemplo, para el caso de Salta, este factor de carga térmica, un factor que expresa el número de días para cada mes, porque se estima la demanda energética mensual, y el número de personas consideradas por vivienda. Por eso es importante tener en este caso la capa de las variables demográficas de la provincia de Salta. Y este factor de carga térmica está influenciado esencialmente por la temperatura de referencia, que es la temperatura a la cual se va a utilizar el agua, y la temperatura de cañería. La temperatura de cañería es la temperatura a la cual ingresa el agua al sistema solar. No lo puse acá, digamos, quizás por eso te quedaron algunas dudas en el tintero, debido a que la determinación de esta temperatura es bastante compleja. Yo coloqué acá como un esquema general de las capas, pero este es todo un SIC aparte. La determinación de esta temperatura de cañería. En cortito es cuánta agua consume la gente en una población para dentro de las casas. Dentro de las casas, claro. No para riego, para lo que quiera la gente en la casa. Claro, sería solo para calentamiento de agua de consumo sanitario. Ah, solo para sanitario, dentro de la casa. Dentro de la casa. Ok, y la demanda es básicamente está dada por la diferencia en temperaturas entre la temperatura de lo que le gusta a la gente, que es como 25 grados menos la temperatura de la tierra. Claro, la temperatura de cañería. ¿Puedo participar, Ileana y José?
En verdad está bastante estandarizado la temperatura. Lo que consume una persona, digamos, es un dato cuando se calculan calefones solares o cuando se van a instalar. Eso está alrededor de 50 litros o 60 litros por persona. Pero en el estudio nosotros hemos usado un número que se ha medido en el lugar, que es de 100 litros. O sea, el argentino derrocha un poco más, ¿sí? que el término medio. En realidad la temperatura de salida también está puesta fija en 60 grados. ¿Sí? Entonces la temperatura de uso o de acumulación del agua está en 60 grados, y lo que cambia en realidad es la temperatura de red, que se llamaría, porque cambia con la altura principalmente. Mientras más subes en altura, más fría es la temperatura que viene de la Tierra. Entonces la principal variable es esa variación de temperatura y la cantidad de personas que tengas por vivienda, que eso es, digamos, lo que es un dato censal, lo que sale del censo. Ok, gracias. Y entonces el factor F es qué fracción de esa energía la puedo suministrar por radiación. Con radiación solar podría ser cubierto, exacto. Pero la radiación solar depende del área de los metros cuadrados. ¿Cómo le hago? Hay un solo sistema para todo el estudio. O sea, no se ha cambiado los metros cuadrados. Hay un solo colector, un tipo de colector y metros cuadrados de colector para todas las áreas. Entonces, puede pasar que el factor para algún lugar te dé mayor que 1, lo cual significaría que le tienes que restar los metros cuadrados. Y si fuera que el factor es muy bajo, lo podría solucionar aumentando los metros cuadrados. Ok, ya quedó mejor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias. Por razones de tiempo ya nos toca cerrar el seminario del día de hoy. Por allí quedó, creo que, otras inquietudes o comentarios. Pero bueno, Ileana, muchas gracias por tu conferencia, por el tiempo dedicado a este espacio, y a las personas que se conectaron y nos acompañaron el día.